1918. Después de 3 años y medio de guerra, los aliados están en crisis. Rusia ha sido sacudida por la revolución y su nuevo gobierno bolchevique ha firmado un armisticio con las potencias centrales. Miles de tropas alemanas estarán disponibles para luchar en el frente occidental, donde la carnicería de la guerra de trincheras ya ha cobrado más de 1 millón de víctimas. Pero Alemania también está desesperada. El prolongado bloqueo naval británico ha provocado escasez y disturbios sociales en casa. Mientras que la entrada de Estados Unidos a la guerra aporta nueva mano de obra y vastos recursos a la causa aliada, Alemania enfrenta una derrota inevitable, a menos que pueda lograr una victoria rápida en el frente occidental. El presidente de Estados Unidos, Wilson, anuncia sus 14 puntos. Estos marcan su visión para un mundo posterior a la guerra, que incluye el fin de tratados secretos, una reducción en el tamaño de las fuerzas armadas, la autodeterminación para los habitantes del Imperio Austrohúngaro y una organización internacional para resolver disputas futuras. Sin embargo, la mayoría de los líderes europeos desestiman sus ideas como meras ilusiones. En Brest-Litovsk, la Rusia bolchevique firma un tratado de paz con las potencias centrales. Rusia cede vastas extensiones de territorio a cambio de la paz. Ahora, 500.000 de tropas alemanas pueden ser reubicadas desde el este hacia el frente occidental, donde el general alemán Erich Ludendorff planea un ataque total y final para ganar la guerra. La ofensiva de primavera de Ludendorff toma por sorpresa a los aliados. Soldados de asalto alemanes, utilizando nuevas tácticas de infiltración, ayudan a abrumar al quinto ejército británico, que pronto se encuentra en plena retirada. El avance alemán amenaza con dividir a los ejércitos británico y francés, con consecuencias desastrosas. Por lo tanto, el general francés Ferdinand Foch es nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas para coordinar la estrategia. Fuera de Amiens, las tropas británicas y australianas improvisan una defensa y finalmente detienen el avance alemán. La ofensiva alemana cambia hacia el norte, apuntando a los puertos del canal. Pero los británicos infligen fuertes pérdidas a los alemanes y evitan la ruptura. Por encima de las trincheras, la Primera Guerra Aérea continúa intensificándose. Cada bando tiene ahora más de 3.000 aviones en servicio en el frente occidental. Pero para 1918 los aliados han logrado la superioridad aérea gracias a mayores recursos. El 21 de abril, el piloto más famoso de Alemania, Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, es derribado y muere cerca de Amiens. Con 80 victorias, es el as de combate más exitoso de la guerra y es enterrado por los aliados con todos los honores militares. La nueva Fuerza de Bombardeo Independiente de Gran Bretaña realiza un ataque a plena luz del día en Colonia. Marca el comienzo de la campaña estratégica de bombardeo de Gran Bretaña. En tierra, la ofensiva de Ludendorff se desplaza hacia el sur, apuntando a los franceses. Las tropas alemanas avanzan 50 kilómetros, pero se detienen en el río Marne, justo cuando nuevas divisiones estadounidenses entran. La primera división de Estados Unidos es la primera en entrar en combate en la batalla de Cantigny. 3 días después, la segunda división de Estados Unidos logra la victoria en la batalla de Belleau Wood. Hasta el momento hay casi 1 millón de soldados estadounidenses en Francia, con 10.000 más llegando cada día. La cuarta fase de la ofensiva alemana lleva a un avance de 15 kilómetros, pero es detenida por un contraataque francés. En Italia, Austria-Hungría lanza un ataque en Asiago y el río Piave,
para respaldar la ofensiva de Ludendorff en Francia. Pero es repelido con fuertes pérdidas y la moral entre los austrohúngaros se derrumba. Tropas británicas y francesas desembarcan en Múrmansk, en el norte de Rusia. Es el comienzo de la intervención aliada en la Guerra Civil Rusa, del lado de las fuerzas llamadas blancas o antibolcheviques. En el frente occidental, el último ataque alemán es derrotado en la Segunda Batalla del Marne. La ofensiva de Ludendorff le ha costado a los alemanes más de 600.000 bajas y no ha logrado un avance decisivo. El último intento de Alemania ha fracasado. Ahora los aliados pasan al ataque. En la batalla de Amiens, tropas británicas, australianas, canadienses y francesas, respaldadas por tanques y aviones, avanzan 10 kilómetros en un solo día. El general Ludendorff llama al 8 de agosto el Día Negro del ejército alemán. Las tropas alemanas están exhaustas, hambrientas y desmoralizadas, y comienzan a rendirse por miles. La batalla de Amiens marca el comienzo de la ofensiva de los 100 días de los aliados. La guerra de trincheras terminó y los alemanes están en retirada. En los Balcanes, una nueva ofensiva aliada en Dobropolye rompe las posiciones búlgaras. El sobrecargado ejército búlgaro colapsa y 2 semanas después, Bulgaria firma un armisticio. En Medio Oriente, las fuerzas lideradas por británicos derrotan a los otomanos en la batalla de Megiddo, tomando 25.000 prisioneros. Pronto, las tropas aliadas ocupan Damasco y Alepo. En el frente occidental, el mariscal Foch ordena un ataque general. Los ejércitos británico, francés y estadounidense alcanzan la línea Hindenburg, una línea de defensas alemanas reforzadas, y la atraviesan. Ludendorff informa al Kaiser que la situación militar es desesperada y que Alemania debe buscar un armisticio. Alemania envía una solicitud al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien a cambio exige la retirada alemana de todo territorio ocupado y la abdicación del Kaiser. En el frente italiano, los aliados asestan el golpe final a Austria-Hungría en la batalla de Vittorio Veneto. El ejército austrohúngaro se desintegra y se toman 300.000 prisioneros. Con las potencias centrales enfrentando el colapso, el Imperio Otomano firma un armisticio con los aliados en Mudros. 4 días después, Austria-Hungría firma un armisticio con los aliados en Villa Giusti. En Kiel, la flota de alta mar alemana recibe la orden de lanzar un ataque suicida contra la armada británica, pero en cambio se amotinan. La revolución se propaga por Alemania. El Kaiser abdica y se proclama una república alemana. El 11 de noviembre de 1918, una delegación alemana firma un armisticio con los aliados dentro del vagón de tren del mariscal Foch en Compiègne. Entra en vigencia a las 11 de la mañana, pero los combates continúan hasta el último momento. El soldado estadounidense Henry Gunther es asesinado cargando contra una ametralladora a las 10:59. Se cree que es el último soldado caído de la Primera Guerra Mundial. 3 días después, en África Occidental, el general alemán von Lettow-Vorbeck rinde su ejército en el río Chambésy.
Durante 4 años ha mantenido ocupadas a grandes cantidades de tropas aliadas, permaneciendo invicto y aislado de su país de origen, y aún se le considera uno de los más grandes guerrilleros de la historia. La Conferencia de Paz de París se inaugura en el Palacio de Versalles, justo a las afueras de la capital. Los delegados aceptan una propuesta para crear una Liga de Naciones que resuelva futuros conflictos. El Tratado de Versalles, firmado en junio, impone condiciones severas a Alemania. Su capacidad militar se ve restringida. Debe pagar reparaciones de guerra a los aliados. Pierde territorio ante sus vecinos y sus colonias son confiscadas. Alemania también debe aceptar la responsabilidad de la guerra en una cláusula de culpa de guerra, fuente de un resentimiento duradero. Los límites de Europa se reescriben. Polonia resurge después de 100 años de dominio extranjero, mientras que Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia y una Rumanía ampliada surgen de las cenizas del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano es desmantelado. Se crean nuevos estados, la mayoría bajo control europeo en Medio Oriente. Aquí, al igual que en Europa, se siembran semillas de conflictos futuros. Mientras, en Lejano Oriente, las antiguas posesiones alemanas en China son entregadas a Japón, lo que indigna a China. La Primera Guerra Mundial se cobró la vida de 9,5 millones de soldados, 1 de cada 8 de los que lucharon. 21 millones resultan heridos y 7 millones de civiles pierden la vida. Grandes áreas de Europa quedan devastadas. Antiguos imperios desaparecen y nacen nuevos estados. Las vidas en todo el mundo fueron transformadas. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Si el video te gustó, recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Descubre cómo puedes ayudarnos a hacer más videos en nuestra página de Patreon.